están acompañando a través de esta transmisión. Vamos a empezar el culto en esta mañana y vamos a hacerlo a través de una oración. Voy a invitarle a que ahí donde usted está pueda cerrar sus vistas y orar juntamente con nosotros. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por habernos dado, Señor, esta gracia, este milagro de poder estar delante de tu presencia, no solo devocionando, Señor, con nuestro tiempo, sino también con toda nuestra vida a través de este tiempo de culto, Señor. Llénanos con tu Espíritu el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra podamos ser sanados completamente, Señor, de toda la incredulidad que todavía hay en nuestro corazón y de repente también en nuestros pensamientos. Que a través de tu palabra podamos ser fortalecidos, Señor, podamos levantarnos como testigos, como líderes del campo, Señor, que levantan a los remanentes y sanan a las 237 naciones. En tus manos ponemos este tiempo y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bien, vamos en este tiempo ahora a preparar nuestros corazones y vamos a alabar a nuestro Dios. Hoy es una mañana de culto, es una mañana muy preciosa que Dios nos ha regalado, así que vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y vamos a entonar este himno que dice oración profunda. Que sea solo Jesús, que sea evangelio puro, cualquiera sea la situación, ser llenos de tu Espíritu, aunque llore de dolor, aunque suceda algo alegre, la confesión no cambiará. Que sea solo Jesús, aunque esté ante la muerte, que te pueda alabar, aunque esté en bendición, que no sea mi orgullo. Todo desaparece y aunque a solas esté, solo Jesús, solo Él es quien mora
circunstancias, Dios siempre está con nosotros. Amén. Vamos a recibir la palabra en esta mañana. Vamos a invitar a nuestro pastor Henry. Y la lectura para hoy, el mensaje que Dios comparte hoy es el tabernáculo construido en el desierto, y la cita bíblica está en el libro de Éxodo, el capítulo 25, del verso 1 al 9. Éxodo capítulo 25, del 1 hasta el 9. Voy a dar la lectura para el día de hoy. Dice así la eterna palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bendigo a todos los hermanos que están siguiendo la palabra todo este tiempo, y a través de la palabra, hoy hemos llegado hasta este punto del capítulo 25, donde hoy tenemos que entender realmente por qué es necesario construir el tabernáculo. Cuando nosotros miramos a las personas, sobre todo los intelectuales, ellos generalmente no investigan lo que no tienen interés. Y por eso es que se pierden de lo más importante. El desierto en sí es un desastre si uno no entiende la palabra de Dios. Por eso las personas que no creen en Dios, ya eso en sí es un desastre de desastres. Por eso yo los bendigo hoy para que ustedes puedan entender que en medio de este desastre espiritual, en Génesis 1:27 dice la palabra de Dios que Dios nos creó como seres espirituales. Por eso las personas que no saben de Dios, eso es un desastre muy grande ya. Nosotros cuando tengamos estas dificultades, tenemos que tomar muy bien el pacto de Dios. Por eso las personas que se aferran muy bien al pacto de Dios, estas personas tienen realmente mayores respuestas. El que está dentro de la palabra, dentro de este fluir de la palabra, nunca fracasará. Por eso, mirando la palabra de hoy, la dificultad para aquellos que toman muy bien la palabra será su mayor bendición. Al entrar al desierto, ¿qué es lo que podemos ver? Dios le dio a Israel una orden. La primera orden de Dios fue: construye el tabernáculo. Nosotros en este tiempo estamos viendo, parecía que esta pandemia del coronavirus, parecía que se estaba como pasando ya, pero de momento vemos, se ha puesto más serio, se ha puesto más intenso, y ahora podemos ver que continúa, pero mirando todo esto, creo yo que lo más grave, lo más serio en sí no es el coronavirus, sino es la época del desastre que vendrá por falta de evangelio. Nosotros vemos, hay enfermedades que están viniendo nuevas cada vez, y estas enfermedades que vienen nuevas cada vez son cosas que la Biblia habla. Por eso las personas hoy tienen que entender, ustedes que realmente nunca han escuchado el evangelio y nos están viendo hoy por primera vez, tienen que entender, tienen que tener interés en su espíritu, tienen que tener interés en el problema espiritual,
Tienen que poner interés en cuando mueran, su espíritu, ¿a dónde va a ir? Obviamente, si uno no tiene interés en las cosas espirituales, obviamente los desastres tienen que venir. Por eso las personas que no tienen ningún interés pierden las cosas más importantes que realmente Dios nos quiere transmitir. Hay gente que después de sufrir mucho, y sufren mucho, 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 y luego esto llega hasta sus hijos, entonces podemos decir, es tarde ya. Por eso ustedes que hoy escuchan la palabra, tienen que entender, ¿es necesaria la palabra de Dios ahora? Claro que sí, pero la palabra de Dios no concuerda conmigo. La palabra de Dios, como no va acorde, ¿por qué será? Parece que no va acorde, parece que la palabra de Dios no concuerda conmigo, pero vemos nosotros a través de la Biblia que Dios siempre nos da la palabra exacta, necesaria. En el desierto, Dios le dio la palabra más importante a Israel: construye el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a Israel y a sus generaciones. Ahora nosotros tenemos que entender, Abraham le dijo en Génesis 12, del 1 al 3, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Y en ese tiempo, tratar de mudarse era como la muerte. Por eso, es algo que parece no concuerda, pero Dios tiene el control de todo. Dios te da una palabra exacta y necesaria. Antes de que Dios llame a Abraham, ya Dios había preparado todo para él. Antes de que Dios nos llame a nosotros, ya Dios nos preparó todo también a nosotros. Pero el pueblo de Israel ahora está en el desierto confundido, y ahora Dios le dice, constrúyeme un tabernáculo. ¿Cómo van a construir un tabernáculo? ¿Es realmente el tabernáculo importante? ¿Qué pasaría si el tabernáculo no existiera? Hoy debemos responder todas esas preguntas a través de este culto. Nosotros cuando miramos la palabra de Dios, ¿qué es lo que entendemos? El tabernáculo, algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo que no se está ofreciendo el culto en los templos, muchas personas dicen, casi estoy muriendo porque no estoy realmente ofreciendo el culto en el templo, estoy casi muriendo. Pero hay otros que dicen, qué bien es no poder ir al culto, qué bien es estar en casa dando el culto. Entonces cuando yo veo eso digo, realmente están casi muriendo también. Por eso nosotros tenemos que entender el tabernáculo, ¿qué era? Era tan importante que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios tuviera, porque a través del tabernáculo ellos podían ¿qué? Restaurar el culto. Y todo lo que el tabernáculo, todo lo que Dios había pedido para construir este tabernáculo, eran sombras y figuras de Cristo. Por eso todo el tabernáculo en sí es Cristo. Es un pacto grandioso, lo que realmente nosotros hoy tenemos que mirar. Por eso yo no quiero hablar hoy, ni tampoco es una lección de la construcción total del tabernáculo, pero quiero hablarle de algo bien importante para que puedan entender por qué Dios le mandó construir el tabernáculo al pueblo de Israel en el desierto. En Éxodo capítulo 25, el verso 1 y 2, sale con qué materiales quiere Dios construir este tabernáculo. Y vemos que en Hebreos 8:5 dice de que todo lo que Dios había hecho en el desierto eran figuras y sombras nada más de lo celestial, de lo que iba a venir. Por eso todo lo que habla la Biblia, la madera de acacia, el oro, la plata, la piel de cabra, y todo eso lo que pedía era tipo y figura de Cristo. Por ejemplo, el oro significaba la divinidad de Dios, la plata, la redención, el bronce era el sufrimiento que iba a tener Cristo. Por eso, la madera de acacia, ¿qué significaba? El cuerpo incorruptible de Jesús. ¿Por qué? Porque era una madera que no se podría ni se rompía tampoco.
Por eso en el tabernáculo había la entrada, en la entrada había una puerta, después del altar del sacrificio había otra entrada, otra puerta, en el lugar santo, y el velo que dividía el lugar santísimo. Y cada uno de ellos tenía un significado. Dios hacía cada cosa porque Él quería explicar algo. Por eso que cuando nosotros vemos la primera puerta del tabernáculo, tenía un nombre, se llamaba el camino. La segunda puerta en el lugar santo se llamaba la verdad. Y el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se llamaba la vida. Por eso que cuando Cristo les dijo a los judíos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos lo entendieron, se acordaron del tabernáculo. Por eso nosotros tenemos que entender ahora que los judíos tuvieron todo el evangelio en un poste, tuvieron todo el evangelio en una estaca, tuvieron todo el evangelio en los pelos de la cabra. Tenían todo el evangelio en un tope que tenía el poste también, porque había una base y un tope. ¿Qué le dijo Dios? El poste de la madera de acacia, fórralo hasta el tope con plata. Y ponle una cuerda de pelo de cabra tirante hasta el suelo y ponle ahí una estaca enterrada solamente hasta la mitad. Y la base también que era de bronce. Imagínense, todo el evangelio los judíos lo tenían en un poste, un tope, una cuerda de pelo de cabra y una estaca, pero ellos no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque todo era una sombra. Todo era una sombra, pero ahora nosotros estamos ahora aquí, hemos llegado hasta aquí y tenemos que entender la redención, tenemos que entender el sufrimiento y tenemos que entender la ofrenda del pecado, porque eso significaba la plata que estaba en los postes, la redención, la madera de acacia que era el poste construido, era el cuerpo incorruptible de Jesús, y la cuerda con pelo de cabra era la ofrenda del pecado, y la estaca era la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso estaba enterrado solo hasta la mitad. Esto es algo grandioso, sorprendente, el poder ver cómo Dios estaba trayendo el evangelio. Todo el tabernáculo era Cristo. Por eso que cuando uno entraba de la puerta del tabernáculo, ¿qué es lo que encontraba? El altar de sacrificio, el lugar de la muerte, el lugar del derramamiento de sangre. Por eso nosotros tenemos que entender, nadie puede entrar al lugar santísimo sin experimentar la sangre de Cristo. Nadie puede entrar al lugar santísimo sin experimentar la muerte. Por eso nosotros tenemos que entender hoy lo importante que es el tabernáculo, lo importante que es restaurar el tabernáculo en nuestra vida. Dios mandó construir un santuario al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no quería que se pierdan del culto. Pero ahora nosotros tenemos que entender, si la gloria de Dios reposaba sobre una sombra, sobre una figura, cuánto más ahora que nosotros tenemos la esencia, tenemos todo ya. Por eso de verdad, todos aquellos que han experimentado la cruz de Cristo, todos aquellos que han experimentado la muerte del Calvario, todos los que han experimentado Juan 19:30 consumado es, todos aquellos, la gloria de Jehová que reposó sobre una sombra, ahora cuánto más reposa sobre aquellos que tienen la esencia. Por eso Cristo nos abrió los ojos para entender, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso ustedes tienen que entender hoy, la sangre derramada, el poder de la sangre. No se puede entrar al lugar santísimo, no se puede entrar realmente a donde Dios realmente está obrando, al lugar santo de Dios, si no llevamos esa experiencia. Por eso nosotros tenemos que entender, Cristo es todo. Por eso la palabra de hoy nos está diciendo realmente que nosotros tenemos que construir un tabernáculo. ¿Por qué razón tenemos que construir ese tabernáculo? Porque, les vuelvo a repetir, el santuario que Dios
mandó a construir somos nosotros ahora. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Nosotros hemos recibido la llenura del Espíritu Santo ahora. Y este santuario, ahora Dios lo está trasladando a todas las familias, a todos los hogares. Por eso que la palabra de hoy está hablando así, de esta manera. Construye un tabernáculo. Construye el lugar del santuario. Levanta un santuario en el lugar donde tú estás. Restaura el culto para la sanidad fundamental. Por eso hoy tenemos que entender, lo primero es esto. ¿Por qué tenemos que restaurar el santuario? ¿Por qué tenemos que restaurar el culto? Para la sanidad fundamental de nuestras familias. Israel por 400 años estaban en cautiverio y eso se convirtió en ellos una herida, porque ellos tenían la herida de ser esclavos. Por eso, aunque habían salido de Egipto, ellos tenían la mentalidad de esclavo. Por eso yo los bendigo para que ustedes a través de este santuario levantado en sus casas por familia, pueda traer realmente esta sanidad de nuestra vida. Nosotros también hemos sido colonizados alguna vez, conquistados por algunos países, como también lo fue Corea, como también lo fueron los filipinos y todo el mundo. Y cada uno de nosotros traemos heridas. Por eso, imagínense, en Corea 36 años los japoneses los tuvieron ahí heridos, oprimidos, colonizados, y ellos sacaron una naturaleza de poder estar siempre robando a los japoneses cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenían que sobrevivir. Los más rebeldes siempre hacían esto, pero luego al pasar eso lo trajeron hasta hoy. Hasta hoy, decía nuestro pastor, los coreanos tienen esa naturaleza de engañar, de coger algunas cosas también. Por eso imagínense, con 36 años se queda grabado eso. ¿Cuánto más? 400 años grabando cosas incorrectas, estando ahí mirando cuánta idolatría, mirando realmente cuánta cosa incorrecta. Eso se quedó en su vida como una herida. Por eso Dios le dijo, levanta el santuario. ¿Para qué? Para la sanidad, para que puedan a través del santuario orar y ustedes puedan también tener la sanidad, recibir la sanidad en ese lugar. Cuando salieron de Egipto, ellos tenían que entender ese poder de Cristo por el cual fueron liberados. Ellos tenían que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque habían salido con la sangre del Cordero. Y ellos tenían que no perder esta bendición, este pacto. Por eso tenían que construir el tabernáculo. ¿Para qué? Para que esa bendición sea de ellos. Esa bendición pueda ser suya. Ustedes mismos, hoy que se han convertido en el santuario de Dios, que han levantado un santuario en cada familia, hoy ustedes tienen que entender, ustedes son la iglesia. Por eso ir a la iglesia es restaurar el culto simplemente. Porque ustedes donde quiera que están son el santuario de Dios. Por eso lo más importante es que hagamos el tabernáculo. Lo más importante es levantar este santuario. Dar el culto de cualquier manera, eso es incorrecto. Por eso los que entendemos esto tenemos que dar el culto con el pacto. Así entonces vendrán las respuestas para toda nuestra vida. Cuando el pacto está en toda mi vida, entonces yo puedo ofrecer el culto como un tesoro. Puedo restaurar el santuario de mi vida con alegría. ¿Por qué? Porque es lo más importante para mí. Y cuando tengo que darle algo a Dios, lo hago realmente con lo más importante. Ahora que todo esto pasará, porque nada es para siempre. El coronavirus pasará, pero el desastre más grande del mundo es porque no hay evangelio, vendrán cosas desastrosas. Entonces, nosotros tenemos que entender el ofrecer el culto a Dios, el reunirnos para restaurar el culto en la iglesia, en el templo, es realmente lo más grandioso, lo más importante. Por eso nosotros tenemos que entender, más importante acaso es el domingo usarlo para ir de paseo, para ir a las playas o dormir todo el día. Claro que no. Lo más importante es levantar el tabernáculo. Lo más importante, restaurar el culto, restaurar la oración, tomar la palabra. Porque imagínense, si nosotros tenemos todas las comodidades, todas las cosas, pero no tenemos fuerza, poder espiritual, entonces no tenemos nada. Pero si tenemos fuerza y poder espiritual, entonces
Todas las cosas que podamos nosotros acumular, no importa, porque ya lo tenemos todo. Tener fuerza, poder espiritual, es todo, ya es algo grandioso. Por eso ustedes tienen que entender nuestra vida. Lo más importante es restaurar el culto, restaurar la oración, restaurar y aferrarnos a la palabra. Y entonces de esta manera tendremos la evidencia. ¿Qué evidencia tendremos? Les aseguro que no habrá ninguna plaga que pueda tocar su morada. Si se aferran bien al pacto, les aseguro que tendrán el éxito, tendrán el triunfo. Y como dice la Escritura, jamás serán cola sino cabeza. Jamás tomarán prestado sino prestarán. Y nunca le tocarán las puertas para cobrar nada. ¿Por qué? Porque nunca han tomado prestado. Eso significa tener éxito. Por eso los bendigo de verdad para que puedan restaurar el tabernáculo, el santuario en sus vidas, en sus familias, porque es lo que Dios nos habló y es lo más importante para nosotros el día de hoy. ¿Por qué tenemos que levantar el tabernáculo? Para restaurar el culto y preparar el futuro. El culto no solamente es para poder vivir yo el día de hoy, no. Restaurar el culto significa es preparar todo para el futuro. Tenemos que construir, ¿verdad?, un tabernáculo. Tenemos que construir un templo que realmente pueda reunir a los remanentes, un templo realmente que puedan recibir a todos nuestros hermanos de Sudamérica, un templo que realmente esté centrado en sanar los desastres. Por eso los bendigo de verdad, que toda la iglesia hoy pueda entender. Dios le mandó a Israel a levantar un tabernáculo porque quería salvarle a ellos y a todas sus generaciones. Dios quiere que nosotros levantemos un centro de remanentes para salvarnos nosotros mismos y salvar nuestras generaciones también. Por eso ustedes han sido llamados como la luz, como los faros. ¿Por qué? Porque el mundo está en oscuridad, el mundo está en tiniebla, el sistema de Satanás tiene atrapado a los negociantes, tiene atrapado a los empresarios, tiene atrapado toda la economía, pero ustedes están aquí para quebrantar toda esa oscuridad y ese desastre, ese sistema demoníaco que ahora mismo está operando. Por eso, como la luz, ustedes tienen que alumbrar en medio de esta oscuridad. Ustedes son los guardas. Como guardas, tienen que realmente enseñarle el camino a las personas porque lo han perdido. Nadie sabe cómo llegar a Dios. Nadie sabe realmente cómo poder disfrutar de esta bendición de Emmanuel juntos. Hay que explicarle el Evangelio. Hay que hablarle de la base del Evangelio. Hay que explicarle por qué Cristo, por qué Dios mandó a construir un tabernáculo en el desierto. Todo el tabernáculo es Cristo. Todo es figura y sombra de Cristo. Por eso hoy nosotros tenemos que entender, todos aquellos que levantan un santuario para Dios, si la gloria de Jehová estaba sobre una sombra, sobre una figura, estará sobre todos nosotros hoy, si realmente convertimos nuestras vidas en un tabernáculo, un santuario para Él, y seremos llenos del Espíritu Santo. Como comandantes espirituales, ustedes tienen que entender, son los únicos que pueden hacer esta batalla espiritual. No tenemos que mirar a los presidentes, los congresistas, los gobernantes, porque Dios nunca les encargó nada a ellos. Dios no les encargó a las religiones que pararan los desastres. Dios encargó a sus evangelistas, a sus pastores, a sus remanentes, que pudieran realmente parar el desastre. Por eso ustedes hoy, al tomar la palabra, tienen que entender, David, él preparó todas las cosas, y Salomón levantó el templo. El pueblo de Israel fracasó porque nunca entendió esto. Fracasaba porque no entendía este pacto. Nosotros tenemos que entender este pacto y entender por qué tenemos que levantar un templo representativo. ¿Por qué tenemos que construir un centro de remanentes? Porque Dios nos ha mandado a salvar las 237 naciones. Dios nos ha mandado a sanar los desastres y a levantar los remanentes como cumbre. Dios tenga realmente que poner esta palabra correctamente en nuestro corazón, y tenemos que entender, todo podemos tener, pero si no tenemos poder espiritual, no tenemos nada. Si quieren realmente aprender algo, entonces no es necesario que ustedes vengan a la iglesia.
las personas tienen que entender, es que tengo muchos talentos y como tengo muchos talentos, entonces voy a ir a la iglesia. No es necesario. A la iglesia no hay que ir para eso, para aprender algo. A la iglesia tenemos que ir simplemente para tomar la palabra de Dios. A la iglesia tenemos que ir para restaurar el culto. A la iglesia tenemos que ir para poder ser llenos del Espíritu Santo. No es necesario ir a la iglesia para aprender algo. En el mundo hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero no tiene poder ni fuerza espiritual. Por eso los bendigo para que ustedes puedan entender. Lo tercero, el tabernáculo que restaura el culto para aferrarnos al eterno. Dios, ¿qué le dio a Israel en el desierto? Las 3 fiestas. No solamente eran fiestas, sino que esto contenía algo grandioso, contenía algo eterno. ¿Qué contenía? La salvación, el reino de Dios y el respaldo del trono celestial. Por eso, en el tabernáculo estaba el arca del pacto, la promesa de la vida eterna. Y, como dice Hebreos 8, del 1 al 5, esto era sombra de lo celestial. Por eso, en el desierto, era algo muy importante construir el tabernáculo. No fue algo sin sentido, sin valor, sino que fue lo más importante para el pueblo de Israel. Por eso, ¿cómo tenemos que concluir hoy? Vamos a concluir de esta manera. ¿Cómo tengo que vivir mi vida el día de hoy? Tengo que vivir mi vida centrada en el culto. Por eso que ustedes tienen que entenderlo hoy. En el tabernáculo, las tiendas que Dios había mandado a hacer al pueblo estaban alrededor del tabernáculo. Y sus ventanas, ¿hacia dónde daban? Hacia el tabernáculo. Estaban centrados en el culto. Daniel, cuando abría sus ventanas para orar, ¿hacia dónde oraba él? Hacia el templo. Por eso nuestras vidas tienen que estar centradas totalmente en el culto. Por eso yo los bendigo para que ustedes puedan entender una vida centrada solamente en el culto. Si ustedes no entienden esto y quieren vivir vidas centradas solo en la dificultad, no van a poder ni organizar la palabra. Los pastores, líderes, que ahora mismo están perdiendo realmente la palabra, no pueden ni siquiera restaurar el santuario en sus casas, no pueden levantar el tabernáculo en sus familias y están derribados, sin fuerza. Eso no puede ser así. Yo acepto que un creyente puede estar en un momento difícil, pero los oficiales de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los copastores de la iglesia, los pastores, el cual Dios ha levantado para esta época, para salvar a otros, no pueden derrumbarse, no pueden estar sin fuerza. Eso no puede ser así. Por eso bendigo a todos los oficiales de la iglesia que puedan entregarlo todo como un sacrificio, como un tesoro. No hay nada más grande que encontrar algo para hacer para Dios. Yo estoy feliz porque Dios, cuando me llamó, también Él me dio trabajo. Por eso, no se preocupen dónde trabajar. Cuando Dios los salvó, juntamente con su salvación, Dios le dio trabajo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, y entonces vendrá el fin. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios está mirando. Por eso nosotros tenemos que mirar también lo que Dios está mirando. Por eso tenemos que entregar toda nuestra vida como un sacrificio, ofrecer el culto como nuestro mayor tesoro. Y por último, la gloria de Dios que estaba morando sobre el tabernáculo, sobre el templo, ahora mismo está sobre nosotros, que hemos levantado este altar y un santuario en nuestra vida, y esto tenemos que llevarlo hasta el campo, y esto tenemos que llevarlo hasta nuestras siguientes generaciones. Por eso, ustedes tienen que aferrarse muy bien ahora. El tabernáculo, todo es Cristo. El oro, su divinidad. La plata, su redención. El bronce, su sufrimiento. La madera de acacia, una madera que no se rompe ni se pudre, el cuerpo incorruptible, perfecto de Cristo. El altar de sacrificio, la experiencia de la muerte y el derramamiento de sangre. Todo. Israel tuvo todo el evangelio, pero no lo pudo entender. Lo tuvo el evangelio en un poste.
tuvo el Evangelio en una cuerda de pelo de cabra. Tuvo el Evangelio en un poste y tuvo el Evangelio en una estaca. Hoy ustedes tienen que entenderlo y tienen que aferrarse muy bien a esto. La puerta de la entrada se llamaba el camino. La puerta del lugar santo se llamaba la verdad. Y el velo que separaba el lugar santo y santísimo se llamaba la vida. Todo es Cristo. Por eso le decimos a la gente, Jesús es el Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios le dio a Israel el tabernáculo para que se salvaran ellos y sus generaciones. Dios ahora nos ha dado el verdadero tabernáculo, Cristo. Por eso tenemos que levantar ese tabernáculo, ese santuario, entendiendo, Cristo se ha ocupado de tu pasado, presente y futuro. Por eso no tienen por qué preocuparse. La sangre de Cristo lo ha terminado todo. Algunos dirán, pero eso quiere decir que yo puedo tener permiso para pecar. Tú no necesitas permiso para pecar. Tú pecas por débil, no porque lo planeas. Por eso necesitas levantar un santuario para sanar las heridas de tu pasado. Has vivido tanto tiempo en Génesis 3 que tipifica Egipto, que necesitas levantar un tabernáculo. Necesitas levantar un altar, el lugar santísimo, para poder orar y tener una sanidad en toda tu vida. Debemos realmente concientizarnos y pensar, no solamente poner mi interés en las cosas que yo quiero, que a mí me benefician, sino poner interés también en lo espiritual, porque si no ponen interés en lo espiritual, no ponen interés en su espíritu, ese es el desastre de los desastres. Por eso los bendigo hoy, para que ustedes puedan entender y puedan realmente entender por qué Dios le dio esta primera orden a Israel, que estaba confundido en el desierto: construye el tabernáculo, porque era tipo y sombra de lo que iba a venir, y Dios no quería que se pierdan del Evangelio nunca. Por eso nosotros tendremos que construir un centro de remanentes para que nuestras generaciones futuras no se pierdan nunca del Evangelio. Dios los bendiga y Dios les guarde, que puedan vivir una vida centrada solamente en el culto y que puedan ofrecer el culto como un sacrificio, como un tesoro, como su mejor ofrenda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Permítenos levantarnos como los testigos, Señor, para llegar hasta el fin del mundo. Ayúdanos a levantar, Señor, este tabernáculo en cada familia, en cada hogar, que podamos ver a Cristo, Señor, en todo lo que tú, Señor, requeriste para la construcción de este tabernáculo. Ayúdanos, Dios, a mirar que somos la imagen y la semejanza tuya, y que en eso debemos tener interés. ¿Qué será de nuestro espíritu? ¿A dónde irá después que dejemos este cuerpo? Señor, llénanos hoy con tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a que podamos ser los testigos, que alumbremos la luz en los lugares de oscuridad, que seamos los guardas, que podamos guiar a las personas que han perdido el camino y que podamos ser los comandantes espirituales que peleen esta batalla espiritual para parar los desastres. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que han decidido levantar un tabernáculo, un santuario en sus familias para disfrutar la bendición de ser el templo, la bendición de estar dentro de la guía del Espíritu Santo y la bendición de estar dentro de la llenura del Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Amén y amén.